Estamos hablando de derechos humanos y laicidad, y después de haber platicado sobre la cuestión general, los principios, me gustaría que empezáramos a platicar más sobre su aplicación concreta y sobre lo que sucede en nuestro país, porque tenemos precisamente dos reformas conectadas con el Estado laico, con la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de convicciones éticas, que son el artículo 40 y el 24, y todas esas reformas fueron desencadenadas por una reforma previa, que fue la reforma al artículo primero, si no me equivoco, de la Constitución, que introdujo la idea de que los derechos humanos están incluidos en la Constitución a partir de las decisiones de los organismos internacionales e incorporados a través del Senado, ¿no? Pero esa incorporación casi automática desencadenó, digamos, otras discusiones, ¿no? Esas reformas pues son importantísimas si las relacionamos, la del artículo primero constitucional, y como yo se los mencionaba, el sujeto o quien tiene que ser el protagonista de todo es la persona. ¿Cuál fue la reforma? A ver, para que el público sepa de qué estamos hablando. Todas las personas tenemos derecho a disfrutar de los derechos que reconoce la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. Son más de 150 tratados internacionales, y todas las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales están obligados a garantizarlos, a protegerlos, a promoverlos y a reparar los daños en caso de violación. Pero para mí el tema principal de esa reforma es que ya no se habla de los derechos de los hombres o de los derechos de los individuos, porque tendremos que poner derechos de las mujeres y derechos de los hombres, pero lo que se hace es derechos de la persona, en lo individual. Es una reforma importante que, ¿cómo la ves desde la perspectiva, esto que nos dice Susana, de su juego con la definición de México como república laica? Porque pongo una reflexión muy breve. En la incorporación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos al ordenamiento jurídico nacional, yo creo que la definición de México como una república laica juega un papel interesante, y se los quiero preguntar pensando, ya lo decíamos también el otro día por acá en otra ocasión, en otras constituciones de otros países que, por ejemplo, se definen como estados que le dan algún tipo de privilegio o algún tipo de reconocimiento especial a una o a otra religión. ¿Cómo articular, digamos, la laicidad con la agenda de los derechos humanos internacionales? No, lo que pasa es que los tratados internacionales son el mínimo común irreductible en cuanto a qué podemos o qué derechos tenemos, pero naturalmente en el ordenamiento jurídico de cada país signatario de los tratados se pueden ampliar estos derechos. Yo en ese sentido creo que México recibe a través de la reforma del artículo primero una serie de derechos que vienen de los tratados internacionales, que son 173 firmados y ratificados por México. Recibe muchísimos derechos. Pero también es cierto que tenemos una constitución pues cada vez más sustantiva en términos de derechos, y que en ese sentido, por ejemplo, la cláusula del Estado laico del artículo 40, la libertad de creencias filosóficas, etcétera, pues yo creo que eso amplía con respecto a ciertas declaraciones internacionales de derechos, y por tanto tu parámetro interpretativo, tu parámetro aplicativo de ese derecho en concreto será el interno, no el internacional. ¿Por qué? Porque el interno protege más, el interno va más allá. Y en ese sentido tenemos una ventaja comparativa con otros países. Y yo sé que para los defensores de la laicidad, como lo son, por supuesto, ustedes, tenemos muchos riesgos en México y todo, pero si nos comparamos con otros países no estamos tan mal. Y de hecho a nivel constitucional yo diría que incluso pudiera representar una cierta vanguardia. No estoy diciendo que por eso debamos de relajarnos ni de que vamos a sentirnos satisfechos o contentos. Hay que estar en guardia, hay que estar alerta. También hay una historia atrás de todas estas reformas constitucionales. Pero lo cierto es que si nos comparamos con otros países, pues no estamos tan mal, ¿no? Además, tengo entendido, ustedes que son juristas, aclárenmelo, tengo entendido que hubo una resolución de la Suprema Corte respecto a si había que decidir en un momento dado si había un conflicto entre estos tratados internacionales y lo dispuesto por la Constitución. Tengo entendido que la Suprema Corte decidió
que la Constitución va en primer lugar antes que los propios tratados. Mira, O aclárenme cómo estuvo Bueno, esa... esa es una discusión que incluso sigue abierta en la Corte, si me permiten, pero es Porque fue una, nada más un criterio. que fue un criterio, Ok. tú si ves cómo está la composición de los ministros frente a esta posición, están muy divididos, pero bueno, a lo que se llegó por el momento en una famosa resolución 293, así se le conoce, fue a lo siguiente. Se reconoce que somos titulares las personas en México de todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales y en la Constitución. Ese es el primer dato, es decir, se amplió el catálogo de derechos de los que somos titulares. Y posteriormente se estableció una cosa muy importante, que es que si la Constitución contempla alguna restricción o algún límite a un derecho, se estará a lo que dice la Constitución, eso es lo que dijeron los ministros, lo cual quiere decir que en aquellos casos en los cuales la Constitución establece restricciones puntuales a los derechos, el texto de la Constitución debe de observarse. Pero yo creo que el corazón de la resolución, y es lo que yo rescato y subrayo, fue el reconocimiento de esa ampliación del catálogo de derechos humanos. Bueno, lo de las restricciones está en veremos, porque efectivamente hay un voto concurrente del ministro ponente donde aclara que que cuando la sentencia dice que se estará a la Constitución, se puede estar o a la restricción o al principio pro persona, que también está constitucionalizado y que ampliaría. Es decir, la idea, yo creo, y en eso la mayoría estamos de acuerdo, salvo un pequeño grupo de ministros de la Suprema Corte, la mayoría pequeño, quiero pensar que está en minoría o que está en franca minoría, pero lo cierto es que la Constitución es muy clara al decirte: toma la norma que mejor proteja, que amplíe la libertad, que amplíe la igualdad, que defina mejor la dignidad humana. Ahora, esa norma puede ser interna o puede ser internacional, puede tener rango constitucional o puede tener rango legal, puede estar donde sea en el ordenamiento jurídico. La tarea del intérprete, la tarea del jurista, la tarea del juez es encontrar esa norma y aplicarla para la defensa de las personas. Y en eso creo que la mayoría estamos de acuerdo. Una lectura contraria, una lectura restrictiva, una lectura, digamos, limitativa a los derechos, violaría cantidad de compromisos internacionales firmados por México. Y en eso yo creo que no podemos jugar. Yo creo que en eso tenemos que ser claros. Si un país firma un tratado, debe cumplirlo. No se puede andar con que es que mi Constitución dice que hay una limitación, etc. Claro, lo que pasa es que hay interpretaciones también sobre eso, ¿no? Es decir, regresando al tema que nos ocupa de laicidad, de derechos, de religión, etcétera, hay quien dice, por ejemplo, no, es que la Convención Interamericana de Derechos Humanos señala que los padres tienen derecho a educar a sus hijos en la religión que deseen. Y es cierto. Y es cierto, claro. Me refiero a que hay, sin embargo, un tema de interpretación. Sí, la Constitución mexicana dice que, en efecto, la educación pública debe ser laica. Eso entra, por lo menos, en una contradicción en términos de la interpretación que algunos le quieren dar, ¿no? Curiosamente no, porque justamente el derecho de los padres es a inculcar la religión o los credos religiosos que quiera, pero no es la obligación del Estado a proveerlos en el orden de un Estado Y laico. nadie dice dónde debe ser ese derecho, ese es el porque punto. está el derecho de que tengan su educación en la iglesia o en su casa o en su templo de su preferencia, ¿no? Incluso- Nadie dice que tiene que ser en la escuela pública laica. Para ¿verdad? otro programa, Pero- si quieren, discutimos Sí. que yo sí creo que ese derecho puede ser ejercido en la escuela, pero no en la pública. No en la Exacto, pública. exacto. Ese es el punto. No, me refiero, yo quería meter este tema porque este tema implica, digamos, que hay contradicciones en interpretaciones a partir de las resoluciones o de los tratados que ha firmado México, que ciertamente entran en conflicto con nuestra trayectoria, con nuestra historia, con nuestros principios constitucionales Yo no veo de en esos materia de conflictos, derechos, ¿no? Yo no los veo. A ver. Sinceramente lo digo, yo no veo esa visión de que en los tratados se limiten derechos. Hay- Yo diría todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahora, lo que sí hay son dudas hermenéuticas, dudas interpretativas. Exacto. Pero ahí sí, perdón, y es una reivindicación digamos, de mi profesión y de nuestra profesión, pero para eso estamos los abogados. Es decir, Claro. las normas son interpretables, hay conflictos de normas, hay casos difíciles, hay casos que están en la frontera, pero yo creo que eso se puede resolver con una buena interpretación. Susana. Bueno, yo no le veo conflicto porque cuando se habla de educación y que la educación va a ser laica, efectivamente es para las escuelas públicas. O sea, el Estado tiene que garantizar que cualquier persona vaya a cualquier templo
adopte cualquier religión. Y entonces para eso tiene su casa, para eso tiene escuelas privadas, para eso tienen, y entonces se garantiza esa libertad religiosa en otra esfera, pero que no es de la pública. La reforma al artículo 40, y eso yo creo que sí es un peligro, digamos, para el Estado laico, y principalmente quienes se equivocan son los presidentes municipales. Algo que quiero señalar es que el mayor número de personas que puede violentar los derechos humanos son los presidentes municipales. Y los presidentes municipales nos conocen que está esa reforma al artículo 40, en donde el servidor público se tiene que limitar en su propia libertad de expresión. Uno puede ser creyente, sí, pero creyente en su casa y en la esfera de lo privado, pero no que yo trate de obligar a que las demás personas sean católicas o constelen o que sean santeros, ¿no? Y ahí, Creo que porque los presidentes municipales y los gobernadores han salido en todos nuestros programas, Sí, precisamente como que se convierten en los principales. Se lo han ganado a pulso, ¿verdad? Lamentablemente el tiempo aquí vuela y se nos ha escapado. Yo solo agregaría una reflexión más, no como conclusión, sino a lo que comentaban sobre la educación y la laicidad. También hay un tercer sujeto protagonista de la historia, que es el niño. Y también hay una convención de los derechos del niño que establece que es del niño el derecho a tener una formación religiosa que él elija, es decir, o ella elija. Es decir, en esta idea de la autonomía progresiva, el derecho de los padres tiene como límite el derecho del propio niño o de la propia niña a adoptar la religión que quiera adoptar o no adoptar ninguna. Es decir, de nuevo por ahí me parece que engarza la laicidad con los derechos humanos de manera muy relevante, pero pues lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Muchísimas gracias, Miguel, Susana, a Roberto Blancarte, y a mí nos ha dado mucho gusto tenerlos el día de hoy con nosotros acá en República Laica. Pues y usted quédese con nosotros porque vamos a un corte y volvemos a nuestra mesa de conclusiones, en la que sí, seguramente lo primero que diremos es que falta mucho por decir sobre este tema. Ya volvemos aquí a TV UNAM. Pues hemos estado platicando con Susana Pedrosa y Miguel Carbonell sobre este tema de derechos humanos. Tengo la impresión de que se nos quedó mucho en el tintero, que hay muchísimos temas que tienen que ver con derechos humanos, que apenas tocamos, ¿no?, en la superficie. No hablamos de los derechos sexuales y reproductivos prácticamente, no hablamos de derechos políticos, derechos sociales, derechos culturales. Tengo la impresión además de que hay puntos de diferencia respecto a cómo son concebidos, que hay que abordar quizás en ulteriores discusiones. Yo creo que la parte más interesante para mí de la reflexión que tuvimos fue, uno, identificar en dónde está el punto de engarce entre la laicidad y alguna agenda robusta de derechos. Tiene razón, quizá nos dedicamos más a enunciarlos que a analizarlos uno por uno, pero a mí me parece que cuando menos quedó asentado con claridad que hay una vinculación importante entre un Estado constitucional, laico y una agenda robusta de libertades. Por el otro lado, que hay una vinculación importante entre la agenda de no discriminación y, de nuevo, la laicidad. Y por el otro, tiene razón estos temas, ya que entran en derechos más específicos, como los sexuales y reproductivos, que pues ahí hubo alguna reflexión sobre el tema del aborto, tú mismo lo pusiste sobre la mesa, y nuestra cápsula de experta del día de hoy, que planteó el tema de esta legislación argentina, en la cual la identidad de género está también, digamos, garantizada sobre una base necesariamente de la laicidad, ¿no? Así es. Y creo yo que la conexión quedó muy establecida, no solo en términos históricos, de en qué momento se generaron los derechos humanos tal y como los entendemos en el mundo occidental, sino también en qué momento empezaron realmente a ser garantizados. Y creo yo que la cuestión de la garantía de la libertad de conciencia y de la dignidad de la persona es en ese sentido central en un Estado laico que no necesariamente está en contra de las religiones, pero que sí limita su capacidad para imponer en la política pública precisamente las doctrinas que luego puedan limitar los derechos de cada persona a ser, a existir, a escoger la vida
tal y como le parece que es mejor. Y ¿no? con dos advertencias muy importantes que yo sería pues, la última conclusión que traería a la mesa. Una que tiene que ver con que no en todo el mundo está garantizada ni la laicidad ni los derechos humanos. Así Dos, es, sí. que no basta con garantizar los derechos humanos en la Constitución para tener la tranquilidad de que en verdad, en los hechos, en la vida cotidiana estén garantizados. Y tres, algo que insistió mucho Miguel Carbonell y que pues se lo dejamos a usted como reflexión final, que es el tema de que en esto hay que estar atentos porque la regresión y el peligro de dar marcha atrás siempre está a la vuelta de la esquina. Lo cual significa que hay muchos funcionarios públicos que tienen que aprender mucho todavía sobre este tema, ¿no? Y que tienen que comprometerse con la agenda de la laicidad, pero bueno, Así es. seguramente será tema de alguna otra edición de República Laica. Gracias por habernos acompañado a Roberto Blancarte y a mí, a Pedro Salazar, en esta edición aquí en TV UNAM de su programa República Laica. Muchas gracias.